Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén todos genial y con muchas ganas de descubrir cositas nuevas. Y hoy, amigos, tengo un tema que de verdad me emociona muchísimo. Y es que vamos a hablar de amor. Sí, de ese sentimiento que nos hace vibrar, que nos da mariposas en el estómago, y que a veces nos hace dar un poquito la vuelta, como en una serie turca. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, una actriz que admiramos y queremos muchísimo. Pero no vamos a hablar de cualquiera de sus trabajos. No. Hoy nos enfocaremos en una serie muy especial, una que nos llegó al corazón, que nos hizo reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Abrí mis puertas al amor. Y la pregunta clave que nos trae aquí es, ¿a quién le confesó Demet Özdemir, o mejor dicho, Sanem, su amor? ¿Quién fue el afortunado, el hombre que conquistó el corazón de nuestra querida Sanem? Así que prepárense porque vamos a desentrañar los secretos, a recordar los momentos más icónicos y a revivir la magia de esta increíble serie. Pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Es gratis y siempre hay contenido nuevo esperándolos. Suscríbanse ahora mismo. Gracias. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Abrí mis puertas al amor, es una serie que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que por una serie de circunstancias termina trabajando en una agencia de publicidad. Ahí, en medio de un caos lleno de creatividad, rivalidades y por supuesto, mucho amor, conoce a Can David, el guapísimo y misterioso fotógrafo dueño de la agencia. Desde el primer momento, la química entre Sanem y Can es innegable. Sus miradas, sus roces, sus diálogos, todo nos hacía creer en el amor, en ese amor de cuento de hadas que a todos nos gustaría vivir. Pero ¿cómo fue que Sanem confesó su amor a Can? ¿En qué momento se atrevió a abrir su corazón y a revelar sus sentimientos? Recordemos un poco la serie. Sanem inicialmente no estaba enamorada de Can. Ella buscaba, en realidad, encontrar a un hombre llamado Albatros, que resulta ser el hermano de Can. Por una apuesta y un malentendido, Sanem se involucra en una situación complicada y se ve obligada a actuar como la novia de Can. Pero como suele suceder en estas historias, la ficción se convierte en realidad, y los sentimientos verdaderos comienzan a aflorar. La serie está llena de momentos memorables, pero hay uno que resalta por encima de todos, la confesión de Sanem a Can. La espera fue larga, llena de obstáculos y malentendidos, pero finalmente llegó el momento en que Sanem se atreve a expresar lo que siente. ¿Pero cómo fue ese momento? ¿Dónde y cuándo ocurrió esta confesión tan esperada? Pues prepárense porque la respuesta es un poco compleja. A lo largo de la serie hay varios momentos en los que Sanem intenta confesar sus sentimientos a Can, pero siempre algo interfiere. Ya sea por la presencia de alguien más, por un malentendido, o por el miedo a ser rechazada, Sanem no logra encontrar el momento perfecto. Sin embargo, para entender verdaderamente la confesión final, debemos analizar los momentos previos, las pequeñas preconfesiones que fueron allanando el camino. La relación de Sanem y Can es un viaje lleno de idas y venidas, de malentendidos y de momentos de conexión pura. Antes de llegar a la confesión bajo la lluvia, hubo destellos de vulnerabilidad, señales de que los sentimientos de Sanem por Can eran mucho más profundos de lo que ella misma quería admitir. Uno de esos momentos clave ocurre cuando Sanem, atormentada por las mentiras y las intrigas, finalmente se enfrenta a Can y le revela la verdad sobre sus sentimientos. Es un momento de catarsis, de liberación. Sanem, cansada de ocultar lo que siente, le dice a Can, «Estoy enamorada de ti». Esta frase, aunque no es la confesión definitiva, es un hito importante en su relación. Es la primera vez que Sanem verbaliza sus sentimientos de manera tan clara, y marca un punto de inflexión en su historia. Es el momento en que Sanem, finalmente, se permite ser vulnerable y mostrarle a Can la verdad de su corazón. Pero la confesión oficial, la que marca un antes y un después, la que nos hizo suspirar a todos, llega un poco más tarde, en un momento lleno de romanticismo. Este momento ocurre en el parque, bajo la lluvia, después de que Sanem y Can pasan por una fuerte crisis. Sanem, cansada de fingir, de ocultar sus sentimientos y de luchar contra los obstáculos que se presentan, finalmente se atreve a decir la verdad: «Yo te amo, Can David. Te amo con toda mi alma».
Esa frase, pronunciada con tanta emoción y sinceridad por Demet Özdemir, nos llegó al corazón. Fue el momento en el que Sanem se liberó de sus miedos y se entregó por completo al amor. Y por supuesto, la respuesta de Can, interpretado magistralmente por Can Yaman, fue igualmente conmovedora. La escena, bañada por la lluvia y la intensidad de sus sentimientos, es un clásico del romance televisivo. Analicemos un poco más ese momento icónico. La lluvia, en sí misma, es un elemento simbólico en muchas historias de amor. Representa la purificación, la liberación de las tensiones y la llegada de un nuevo comienzo. En este caso, la lluvia lava las mentiras y los malentendidos, dejando al descubierto la verdad del amor que siente Sanem por Can. El parque, por otro lado, es un lugar de encuentro, de conexión con la naturaleza y de romanticismo. Es el escenario perfecto para una confesión tan importante. La interpretación de Demet Özdemir en este momento es impecable. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo transmite la intensidad de sus sentimientos. Se puede ver la vulnerabilidad, la sinceridad y el coraje que necesita Sanem para confesar su amor. La actriz logra transmitir la emoción del momento de una manera que nos hace sentir parte de la escena. Can Yaman, por su parte, responde con la misma intensidad. La respuesta de Can a la confesión de Sanem es de igual emoción. Su expresión es una mezcla de sorpresa, alegría y alivio. También se muestra la emoción que sienten sus personajes. La respuesta de Can confirma que sus sentimientos son correspondidos, y que a pesar de todos los obstáculos, el amor entre ellos es verdadero y fuerte. La serie, como muchas otras del género romántico, utiliza una serie de recursos narrativos para intensificar la emoción de la escena. La música, el vestuario, la iluminación, todo está cuidadosamente planeado para crear un ambiente propicio para la confesión. La cámara se enfoca en los rostros de los actores, capturando cada expresión, cada emoción, cada detalle. Pero antes de llegar a ese momento cumbre, la serie nos presenta una serie de obstáculos que Sanem y Can deben superar. Uno de los principales desafíos es la presencia de Emre Divit, el hermano de Can, quien también está enamorado de Sanem y hace todo lo posible por separarlos. Emre en un principio utiliza a Sanem para sus propios fines, pero luego se enamora genuinamente de ella. Esta situación crea una dinámica de rivalidad y tensión en la serie, que añade un toque de drama y suspenso. Otro obstáculo importante es la desconfianza y los malentendidos que surgen entre Sanem y Can. A menudo las mentiras y los secretos crean barreras entre ellos, y dificultan que puedan comunicarse y confiar el uno en el otro. Sanem al principio se siente culpable por haber engañado a Can, y tiene miedo de que él la rechace cuando descubra la verdad. Can, por su parte, se siente traicionado y herido, y tiene dificultades para perdonar a Sanem. Además, en el camino, hubo varios personajes que compitieron por el amor de Sanem. Emre Divit, el hermano de Can, fue uno de ellos. Y ni qué decir de los encuentros y desencuentros con el enigmático Albatros. Pero al final el destino y el amor unieron a Sanem y Can, haciéndolos la pareja perfecta. A pesar de los obstáculos, el amor de Sanem y Can es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. La historia de Sanem y Can, en Abrí mis puertas al amor, es un reflejo de las dificultades y las alegrías que conlleva el amor. Nos enseña que el amor verdadero requiere de honestidad, confianza y perseverancia. También nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, la persona que menos esperamos es la que nos roba el corazón. Y es que Abrí mis puertas al amor nos enseñó que el amor verdadero siempre triunfa, que a pesar de las dificultades, si hay amor de verdad, todo es posible. La serie nos transmitió valores como la honestidad, la lealtad y la importancia de luchar por lo que uno quiere. La historia de Sanem y Can es un ejemplo de cómo el amor puede transformar nuestras vidas y hacernos personas más felices y completas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue la clave del éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo nos hacía creer en su amor. Y es que, como decimos, la química que transmitían era palpable, y era imposible no sentirse cautivado por su historia de amor. La conexión entre los actores fue esencial para el éxito de la serie. Los actores lograron conectar con el público transmitiendo la emoción, la pasión y el romanticismo de la historia. El hecho de que la pareja tuviera una gran química fuera de la pantalla también ayudó a que el público creyera en su amor. Otro aspecto que contribuyó al éxito de Abrí mis puertas al amor fue su guión. La historia está bien escrita y tiene un buen ritmo.
Los diálogos son inteligentes y divertidos, y los personajes son complejos y realistas. La serie también tiene un buen balance entre el romance, el drama y la comedia, lo que la hace atractiva para un amplio público. La serie también destaca por su ambientación y su fotografía. La serie está ambientada en Estambul, Turquía, y muestra la belleza de la ciudad. La fotografía es impecable y las escenas están rodadas con un gran cuidado estético. La serie aprovecha al máximo los escenarios de Estambul, mostrando su belleza y su encanto. La moda, el estilo y las costumbres turcas también son un elemento importante de la serie, y nos ayudan a sumergirnos en la cultura turca. La serie también aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la lucha por nuestros sueños. Los personajes de la serie se enfrentan a situaciones con las que el público se puede identificar, lo que hace que la historia sea aún más cercana y emotiva. En resumen, Abrí mis puertas al amor es una serie que nos conquistó por su historia de amor, sus personajes entrañables, su química entre los actores y su mensaje positivo. La serie nos enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces, el destino nos tiene preparado algo maravilloso. Así que en resumen, la respuesta a la pregunta de a quién le confesó Sanem su amor es a Candy Beat. Y lo hizo en un parque bajo la lluvia, con una frase que quedará grabada en nuestros corazones para siempre: yo te amo, Candy Beat. Te amo con toda mi alma. Y sí, hubo otros momentos, otras preconfesiones, pero fue esa la que marcó el punto de quiebre en la serie. Este momento, la confesión bajo la lluvia, es el clímax de una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla. Fue el punto culminante de una serie de eventos que llevaron a Sanem a expresar sus verdaderos sentimientos. Fue la culminación de su lucha interna, de sus miedos y de su amor por Can. Y fue un momento que sin duda, se convirtió en uno de los más memorables de la televisión turca. La confesión de Sanem a Can no solo es importante para la serie en sí, sino que también es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor de cambio en nuestras vidas. Sanem, al confesar su amor, se libera de sus miedos y de sus inseguridades, y se convierte en una persona más fuerte y más segura de sí misma. Su confesión es un acto de valentía que nos inspira a luchar por lo que queremos y a expresar nuestros sentimientos sin miedo. En definitiva, la historia de amor de Sanem y Can en Abrí mis puertas al amor es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a superar cualquier obstáculo. La serie nos enseña que el amor verdadero es aquel que nos acepta tal y como somos, que nos apoya en nuestros sueños y que nos ayuda a crecer como personas. Y sobre todo, nos enseña que el amor es una aventura que vale la pena vivir. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Revivir la magia de Abrí mis puertas al amor siempre es un placer, y espero que ustedes también hayan disfrutado de este viaje por los recuerdos de la serie. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de amor de Sanem y Can. Espero que se hayan divertido tanto como yo recordándolos y sobre todo analizando cómo fue la gran confesión. Si tienen algún otro momento favorito de la serie, o alguna otra serie que les gustaría que comentemos, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también lo disfruten, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, suscribirse es gratis y es la mejor forma de apoyar el canal. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.